Buenos días amigos, estamos otra vez, como es costumbre, en los cálidos ambientes de la Vereda Sur, ¿no? Para tener otro diálogo con Clio. Hoy estamos con Jaime Pulgar Vidal, el autor de este libro, de este estupendo libro que es el clásico, El inicio de una rivalidad, que es, como va a contar Jaime, mucho más que la historia de un clásico deportivo del Perú. Es un libro realmente que me ha encantado su lectura, me ha sorprendido por muchos temas que ahora voy a conversar con Jaime, pero sobre todo es un libro que de alguna manera nos revela cómo somos actualmente los peruanos actualmente, ¿no? Jaime, bienvenido a Diálogo con Clio, de Reporte de la Historia. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Bueno, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿cómo surge la idea del libro? Es poco usual en el país que se hagan libros de historia del deporte y mucho menos historia del fútbol, ¿no? Sí, es poco usual en términos académicos. Me fui dando cuenta a medida que avanzaba la carrera en San Marcos. Bueno, yo he sido periodista deportivo desde 1988, sin haber estudiado la carrera de periodismo. Trabajaba con Alberto Bengolea y después de tantos informes cada año sobre clásicos, un día me dijo una vez más Alberto, hay que hacer un informe nuevo sobre los clásicos, porque se viene uno nuevo. Yo le dije, ¿y ahora de qué hago? Entonces se me ocurrió rápidamente hablar del clásico Los Bastonazos, sobre el cual había escuchado tanto, pero había leído poco o nada, en verdad, salvo esos libros que son que tienen poca investigación, ¿no? Para decirlo de una manera elegante. Y entonces me fui a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde encontré la prensa. ¿Te refieres al hecho de que reparas en los detalles que un historiador suele reparar? Sí, claro. Y que una persona menos instruida, digamos, en los detalles que revelan, caramba, contradicciones, revelaciones? Exactamente, ¿no? Porque yo lo que he leído efectivamente en los libros de periodistas son, bueno, el clásico ocurrió el 23 de septiembre, pasaron tales hechos y ya está, ¿no es cierto? Anotó el gol tal jugador y se acabó el asunto, ¿no? Pero entonces yo quería averiguar algo más, evidentemente. Y eso que no estaba estudiando historia todavía, no había ingresado a la carrera. Y entonces me voy a la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, donde solamente está la prensa de ese día, del 24 de septiembre, el día siguiente del partido. Lo leí y el que escribió el comentario parecía ser un hincha de Alianza Lima, ¿no? Le echaba la culpa del escándalo a los hinchas de la U, le echaba la culpa del escándalo a algunos jugadores de la U, al árbitro. Es curioso, pero bueno, me quedé con esa idea. Pero iba con una hipótesis al leer el periódico. Insisto, siempre me gustó la historia y no la estudié sino hasta muy tarde por X motivos que si de repente en algún momento lo podemos comentar. Así que hice el informe planteando algo que en ese momento me parecía razonable y que luego descubrí que estaba equivocado. La idea de que Alianza Lima era el equipo totalmente aristócrata y la U más bien era un equipo de clase media o de pueblo, o sea que era todo al revés, ¿cierto? Y luego, bueno, al fin, algún día llegué al Instituto Rivabuelo y encontré el comercio, que dicho sea paso no está en la Biblioteca Nacional, el ejemplar de ese día. Como muchos otros. Como muchos otros, o se habrá destruido el incendio, prefiero pensarlo, ¿no es cierto? Entonces, descubrí el comercio y el comercio le echaba la culpa a Alianza Lima, a los jugadores de Alianza, de todo el escándalo. Algo extraño está pasando acá. Luego vi la crónica y la crónica le echaba la culpa a algunos de Alianza y el Tiempo le echaba la culpa a los jugadores de la U, ¿no? Y entonces ya empecé a hacer una crítica de la fuente. Pero bueno, hasta ahí ya estoy metiéndome a cuestiones de historiografía y no he llegado aquí la pregunta. ¿Qué ocurrió con el informe? Que un jefe de práctica del curso de antropología en San Marcos vio el informe el año 95. Y el año 2003-2002, cuando yo estoy en San Marcos, el jefe de práctica se me acerca y me dijo, ¿tú alguna vez hiciste un informe del clásico, no? Sí, le digo, mira qué curioso que te acuerdas, han pasado 8 años. Sí, me acuerdo, me dijo este informe. Ah, qué bien, le digo, gracias. ¿Sabes qué me dijo? Esa puede ser tu tesis de licenciatura. Ah, ok, le digo, le agradecí. Dicho sea paso, ya cuando empecé a llevar el curso del seminario de tesis con el profesor Carlos Contreras, mi tesis de licenciatura iba a ser la historia de la Lima ocupada por los chilenos, pero la vida cotidiana de los limeños, ¿no es cierto? Y entonces le pregunté a mis amigos Martín Gonzalo y Jesús Cosamalón qué les parecía que yo hiciese una tesis acerca de fútbol, porque sentía que el mundo académico peruano aún no estaba preparado para tomar con seriedad este tipo de investigaciones. Hay pocos investigadores, ¿no? Hay algunos evidentemente muy importantes, Roberto Benavides, Aldo Panfichi, por ahí se me escapa alguno, Gerardo Álvarez, ¿cómo no? Y ellos me dijeron, mira Jaime, si tú conoces el fútbol, estás metido dentro tienes una ventaja en relación probablemente a los otros investigadores que
conocen fuentes, conocen una serie de cosas, pero que a veces estar metido en el mundo te da esas conexiones que a veces la fuente escrita no te da. Sí, Entonces, claro. sigue para adelante. Pero tu libro es mucho más que eso. Por ejemplo, quien crea, por ejemplo, que el libro es solo la historia de un partido de fútbol entre dos equipos populares del país, los dos equipos populares, se equivoca, porque en realidad el prólogo agota la historia del clásico. Quien quiera saber la historia de los clásicos, le basta con el prólogo. Sí, sin duda. Pero el libro es solo la entrada de eso. El libro habla de más, ¿no es así? Es la historia, en realidad, lo que hay detrás del fútbol. Es la historia de la sociedad. El fútbol es un pretexto en el libro, es puro pretexto. Es puro pretexto, ¿no es así? Totalmente de acuerdo, es un pretexto. Y lo que pasa es que te está hablando del inicio, ¿no? Ese fue el inicio de la tesis, pero sí, definitivamente yo dije, acá hay algo, y empecé a tratar de comprender la sociedad que había estado detrás de ese partido de fútbol, ¿no es cierto? Y entonces, por un lado, encontré a los estudiantes universitarios, que uno a veces que los ve monolíticos ya en los años 20, ¿no? Los ve como provincianos, seguidores de tendencias socialistas. El APRA se va a fundar casi en ese momento, ¿no es cierto?, en México. Y uno se da cuenta que aún hay civilistas en el año 24 en la universidad, ¿no es cierto? Claro, es que las ideas mentales son de larga duración, así que ahí permanecían en San Marcos, ¿no es cierto? Entonces, por un lado están ellos con sus ideas de esta discriminación que lamentablemente aún uno puede percibir en la sociedad, ¿no? No se discrimina tanto, o no necesariamente por el color de la piel, sino hay una suma de color de la piel y el comportamiento que tienes, ¿no es cierto? Y entonces, en esa época al afroperuano, estos muchachos universitarios podían discriminar por ser afroperuanos y por trabajar en lo que ellos consideraban trabajos propios afroperuanos. Como hoy día, por ejemplo, podríamos decir un afroperuano dedicado a cargar el cajón de un muerto o abrir una puerta, ¿no es cierto? En esa época era el chofer de taxi, el albañil, ¿no es cierto? Entonces ahí también uno deja ver este tipo de discriminación. Y por último, la presencia del político en el deporte, porque que es vital. Yo creo que el primero que lo hace de manera sistemática, y lo descubro en esta investigación, es Augusto B. Leguía, ¿no es cierto? Sí, tú tienes una frase incluso capital en el libro que dice que la presencia, ¿no?, de Leguía en este asunto cambia la historia del fútbol en el país, ¿no? Porque relaciona política y fútbol. Es el primero que empieza a relacionar política y fútbol. Así es, relaciona política y fútbol, se involucra con el fútbol, no como una cuestión de voy a mejorar el fútbol, sino como una cuestión de voy a mejorar mi imagen, evidentemente. Y adicionalmente tiene un error conceptual, Augusto B. Leguía, y es un error que se mantiene hasta ahora. Es el siguiente: la idea de que el fútbol servía para disciplinar es una idea que surge por un error de una idea inglesa antigua. Los ingleses creen que el fútbol no disciplina, sino que lo que disciplina a un muchacho que estudia es la ciencia, lo decía Herbert Spencer, un filósofo positivista. Entonces la ciencia disciplina, y ese muchacho disciplinado, autodisciplinado por el uso y el manejo científico, del método científico, las reglas del deporte le van a ser fáciles de entender. Y lo único que le da el fútbol a este muchacho es salud, no disciplina. A partir de Augusto B. Leguía, no necesariamente Augusto B. Leguía ha sido el primero, pero ha sido el más importante, por lo menos quien lo mencionó, se tiene la idea de que es el fútbol el que disciplina. Y entonces a partir de ese momento, cada vez que un alcalde encuentra que hay muchachos pandilleros en su barrio, lo único que hace es construir losas deportivas que hoy en día están vacías o están llenos de muchachos que terminan de jugar un partido y terminan tomando cerveza, en el mejor de los casos, o en el peor consumiendo alguna droga, ¿no es cierto?, ilegal. Y entonces hay un error ahí conceptual, y hay un error que parte justamente de esta época de Augusto B. Leguía, ¿no? Porque no solamente utiliza la política para beneficios, sino utiliza el deporte de una manera equivocada, ¿sí?, de una manera errónea, creyendo que simplemente con hacer un montón de canchitas voy a disciplinar a los muchachos, cuando en realidad eso no es así. Uno descubre además que justamente estos muchachos que tienen un grado de instrucción primaria no entienden las reglas del fútbol. Es que las reglas del fútbol son difíciles de entender. Déjame decirte que yo he hecho un experimento con mis alumnos de periodismo deportivo y les he preguntado, ¿les gusta el fútbol? Sí, a todos sí. ¿Les encanta? Sí. A ver, dígame la regla de la posición adelantada, y no saben la regla, ¿no? Entonces es curioso como alguien que dice encantarle el fútbol no entiende una regla y que además que quiere ser periodista deportivo. Imagínate, si eso pasa con gente que ya está estudiando estudios superiores, ¿qué podría pasar con gente que está jugando el fútbol y solo tiene primaria, ¿no es cierto? Entonces, allí tenemos un problema fundamental que nace justamente en esta época del oncenio de Leguía, que trastoca todo.
que todo lo modifica. Mientras los países del primer mundo están mostrando al hombre que está construyendo, ¿sí?, a la nación, y muestran al deportista que gana medallas, ¿no es cierto? Augusto B. Leguía no está mostrando a ningún peruano que está construyendo la nación, sino más bien está mostrando: yo hice el Estadio Nacional, yo hice la piscina que está al lado, yo hice el velódromo. Es decir, está mostrando infraestructura deportiva, pero no una política deportiva que permita desarrollar a un deportista de calidad en el Perú, ¿no es cierto? Y eso sigue pasando hasta hoy día, pues. Ahora, cuando empieza la historia de los orígenes de esta rivalidad del primer clásico, en realidad también sirve precisamente para reconstruir, al reconstruir la historia de cada equipo, como los orígenes de cada equipo, también reconstruir la época y las personas que están Claro. inmersos en esto, ¿no? ¿Así? Así es. Entonces el libro salía también como un libro de antropología, de sociología de la época. Sin duda, esa era mi intención, ¿no es cierto? Entender la sociedad de Lima, ¿no? De Lima del año 28 y un poco atrás. La U se funda el 24, la Alianza Lima se funda el año 1901, y entender también estas formas en que ellos percibían lo que era el deporte, lo que eran formas de divertirse, formas de ser serios, tiene una serie de circunstancias, ¿no? Uno puede entender, por ejemplo, a los jugadores de Alianza Lima y, por ejemplo, los que han investigado a la Alianza Lima siempre no entienden por qué el equipo de Alianza Lima nació sin afroperuanos y en algún momento los afroperuanos aparecen como de la nada, ¿no? Entonces no logran entender. Y yo más bien lo que sostengo es que lo que caracteriza a la Alianza Lima no es la presencia o no de afroperuanos, sino es la presencia de aquellos que Carlos Aguirre hubiera llamado sectores plebeyos, es decir, esos sectores que les gusta mantener sus costumbres a partir de tener trabajos en donde el tiempo es corto, ¿sí? En donde ellos son sus propios jefes y en donde ellos usan el ingreso diario para luego ir y pasarla y estrechar estos lazos de amistad y de solidaridad con los vecinos, ¿no es cierto? Entonces, los primeros jugadores de Alianza Lima eran el hijo del carpintero, el hijo de la costurera, que no necesariamente eran afroperuanos y que tenían un padrino, que era la familia Pedreci, italianos. Y el año 10 seguían siendo probablemente estos jugadores que no necesariamente eran afroperuanos, pero que ya necesitan un padrino más importante para ingresar al mundo del fútbol oficial, que va a hacer un campeonato el año 12. Y ahí es que encuentran a José Mariate y el brazo derecho a Augusto B. Leguía. Pero son estas formas entonces de entender a estos afroperuanos de trabajo independiente. En esa época, choferes de taxi, albañiles, adoberos, muy distintos a los afroperuanos, por ejemplo, del equipo de fútbol Sport Progreso, obreros y respetados por la élite. Porque claro, en esa época el obrero iba a una escuela de obreros, había una política del Estado, por lo menos en Lima funcionaba, de que los obreros fuesen a esta escuela, y entonces la élite percibe al obrero como un tipo que tiene cierto grado de instrucción y que puede entender las reglas. Y como no, además el patrón va a manejar de alguna manera al obrero a través de estos lazos de verlo jugar fútbol y de compartir con él la práctica deportiva. Pero no se aceptaba a un equipo como Alianza. La élite no aceptaba a un equipo como Alianza justamente por esta idea de es gente de la calle, es gente que no va a entender reglas, es gente que va a entrar al campo de fútbol y lo va a estropear todo con la violencia, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues uno descubre que el primer clásico termina con 5 jugadores de Alianza Lima expulsados. Y en otros partidos uno encuentra que hay jugadores de Alianza Lima suspendidos 6 meses o un año por haberle faltado de palabra y de obra al árbitro del partido, ¿no es cierto? O sea, deben haber pegado al árbitro. Que esto que tú mencionas, que es en realidad las contradicciones de la sociedad de ese momento, de la época de cambio, que significa el oncinio, la aparición de los partidos de masas, y todo ese asunto, ¿no es así? Claro, es efectivamente, ¿no? Es una masa que además empieza a descontrolarse en esa época, ¿no? No solamente en el oncenio, sino antes de todo el inicio del siglo XX, con las protestas por las 8 horas, por el alza del precio de los alimentos, ¿no? Temas que han sido bastante investigados, y de alguna manera lo que hace Augusto B. Leguía es tratar de controlar a algunos sectores. Habría que entender que en esa época, si ahora el espacio público en Lima es precario y de una calidad muy pobre, en esa época, pese a las plazas que construía el presidente de la República, el espacio público no era empleado pues para generar democracia, ¿no es cierto? Además, las plazas que construye Augusto B. Leguía, algunas llevan rejas, ¿no? O sea, lo cual el espacio público no es de calidad. Ahora,
el lugar ideal para que el presidente de la República se encuentre con esta masa que va descontrolándose es el estadio de fútbol. El estadio de fútbol. Por supuesto, o sea, es evidente que lo descubren de inmediato. Y lo mejor que puede pasar en el estadio de fútbol para un presidente de la República es que el estadio de fútbol no es un espacio público per se, porque la gente tiene que comportarse de alguna manera, unos mejor que otros, entre comillas, esto es mejor, pero y cada uno ocupa su lugar, ¿no? Aquí en la tribuna principal está la gente de élite y en la tribuna más económica están los sectores populares, ¿no es cierto? Entonces, ahí encuentra el presidente a todos los sectores. Y entonces ahí, y lo interesante es que Augusto Velegui no habla en el estadio, no habla en el estadio, él solamente, y los periódicos de la época lo mencionan, él solamente mira, va al estadio y mira, y describen cómo es que mira, y cómo es que él es un tipo inteligente, que él se está dando cuenta de qué hacer para mejorar esto, porque Augusto Velegui va al estadio a ser observado, ¿no? A ser observado. Hay una situación ahí que te habla claramente de estas relaciones paternalistas entre el presidente de la República y estos sectores populares, cuando Augusto Velegui va al partido Perú-Bolivia, del Sudamericano del 27, llega al partido tarde, además lo hace a propósito, llega tarde para hacer notar su presencia en el partido que todo el mundo considera que Perú va a ganar. Además fue el primer partido que Perú ganó a lo largo de su historia. Y cuando se reinicia el partido, Bolivia nos hace 2 goles, es decir, los jugadores de Perú se sienten como cortos, como asustados ante la presencia del padre, que lo tiene ahí al costado, ¿no es cierto? Afortunadamente para Augusto Velegui, Perú reacciona en el segundo tiempo contra el partido, ¿no es cierto? Porque si no, se hubiera ido con una derrota ante Bolivia, lo cual hubiera sido un desastre para su figura como político. Sí, exactamente. Te interrumpí cuando nos contaba la historia del germen del libro y cómo empieza con esta idea. ¿Cuál es entonces, continuando el relato de la trayectoria del libro, ¿no? Que empieza como tesis de licenciatura, creo que también continúa como tesis de maestría, si no me equivoco? No, el tema de la tesis de maestría es parecido, pero es otro. Ahora te hablo de eso. La tesis de licenciatura, sí, es la tesis de licenciatura que yo empiezo a presentar. Lo que me refería es la recepción, porque sí, es un tema, digamos, poco convencional para exactamente. la comunidad académica. Ahí voy. Yo empiezo a presentar los avances de mi investigación en los coloquios de estudiantes de la Universidad Católica, ¿no? Yo era sanmarquino, y siempre habían dicho que uno tenía que ir al coloquio de la Universidad Católica. Me acuerdo que la primera vez que fui con una investigación sobre otro tema, no sabía qué estaba haciendo ahí, me dieron duro, ¿no es cierto? La segunda vez ya supe a qué iba. Y entonces cuando fui con esta investigación. Y el comentarista de mi ponencia fue Aldo Panfichi, y el estudiante comentarista de mi ponencia fue Mateo Stiglitz. Pero lo más curioso de todo es que yo me había... Y es más, esto lo digo yo cuando ellos hacen... Yo presento mi ponencia, luego la comentan Aldo y Mateo, y luego hablo yo de nuevo. Y lo que te voy a decir ahora es lo que yo digo en ese momento. Yo digo, es curioso, porque yo había venido preparado esta vez para defender mis fuentes, para defender mi metodología de trabajo, para defender todo lo que yo sostengo ahí y decir que lo que se había hecho antes, aunque había sido un avance, podía mejorarse de esta manera. Vine preparado todo eso y lo único que me han acusado esta mañana es de ser hincha universitario. Entonces yo dije, yo no he venido acá a hablar de fútbol, ¿no? Yo he venido acá a hablar de historia y historiografía. Entonces, bueno, evidentemente mis palabras generaron la misma sonrisa en el público y creo que me lo gané, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la recepción en el mundo académico ha sido esta, ¿no? Es decir, muchos siempre me dicen, esto parece ser escrito por un hincha de universitario. Cuando yo digo, primero la subjetividad siempre va a estar presente en lo que uno escribe, es evidente. Y no es que sea o no hincha universitario, eso no es lo más importante. Ocurre además que Alianza Lima cumplió 100 años el año 2001 y los investigadores, profesionales, académicos de Alianza Lima escribieron muy buenos libros sobre el tema. Y entonces ahora que se empieza a escribir desde el equipo del frente, ¿no es cierto? Como que no les gusta, ¿no? Como que, oye, pero esto está hecho por un hincha de la U, pues, no, esta es una visión diferente, pues. Es una visión distinta porque estamos investigando Alianza Lima, pero a partir de la mirada que los hinchas de la U, o los jugadores de la U, o los directivos de la U tenían en ese momento, ¿no es cierto? Pero al final la recepción del mundo académico ha sido esta, ¿no? Es un libro de fútbol, es un libro que que a unos les puede gustar y a otros no, porque o son hinchas de la U o son hinchas de Alianza, ¿no es cierto? Claro. Y lamentablemente no ha habido ahí la discusión de lo que yo hubiera querido que haya. Y justamente
al margen de que sea un libro escrito por alguien de la U, de la Alianza de Defensa, es un libro de historia, Sí. exactamente. Y como libro de historia, y en lo que acabas de mencionar, quería preguntarte las fuentes que usaste, ¿no? Porque también tenemos una visión muy tradicional de las fuentes que utiliza un investigador para escribir sus investigaciones. Para este libro, ¿cuáles fueron las fuentes utilizadas y cuál fue la metodología aplicada para trabajar con ellas? Bueno, a ver, definitivamente yo ya como cuando empecé a trabajar esto tenía años de periodista, mis fuentes fundamentales han sido los periódicos, ¿no? Que dicho sea paso, para este tema pues nos hayan utilizado, ¿no es cierto? Entonces utilicé los periódicos, todos los periódicos existentes sobre el tema directamente del partido y adicionalmente todos aquellos comentarios vinculados no solamente a deporte, sino por ejemplo encontré columnas vinculadas a cómo vivía la gente en un callejón en Lima, encontré una columna que es genial acerca de cómo trabajaban los choferes de taxi en la época, a partir de una columna hecha por un personaje inventado al cual el diario La Prensa le puso por nombre Juancito Resaca, ¿no? Resaca evidentemente referido pues a que el tipo tomaba, ¿no es cierto? Mis fuentes fundamentalmente fueron los diarios. Aprendí rápidamente a distinguir los diarios, ¿no? No era muy fácil, en el periodo leía distinguir los diarios. La Prensa, El Tiempo, La Crónica en parte, porque claro, Palma no estaba totalmente vinculado a Leguía, ¿no es cierto? Pero La Crónica era un diario leguista, ¿no es cierto? Entonces empecé a mirar los diarios de Leguía por un lado y los diarios que uno podría considerar de oposición por el otro, que no era una oposición política, sino era una oposición en temas que parecían nimios, ¿no? Como por ejemplo a quién defiendo en el mundo del fútbol, o si me parece mal el callejón, o si me parece mal esto o aquello, ¿no es cierto? Eran temas que escapaban a lo político, pero que decían mucho de la forma de pensar de la gente. Entonces hice este distingo, ¿no? La Prensa por un lado, El Tiempo y La Crónica, y por aquí El Comercio y un diario que apareció muy poco tiempo que se llamaba La Noche, ¿no? que es lo que se escribió hasta los años 50. ¿Cómo no? Había que mirar Variedades y la Revista Mundial, que escribían poco del tema, pero lo interesante de ellos eran las fotografías, ¿no? O las caricaturas que se hicieron sobre esto, ¿no es cierto? Y entonces la metodología fue dividirlos y empezar a ver qué decían unos y qué decían otros, ¿no es cierto? Y entender a partir de justamente lo que decían unos, este apego al presidente Leguía, o este apego a lo que Leguía creía que debía ser una inclusión de estos sectores totalmente al margen pues, de lo oficial, ¿no es cierto? O sea, estos sectores plebeyos. Y una inclusión entre comillas, evidentemente, pues, ¿no? Porque no es una inclusión como uno Claro. desearía, evidentemente. Y por otro lado, El Comercio y La Noche, diarios que antes de incluir estos sectores decían pues, que estos sectores tenían que ser instruidos, moldeados, su mente totalmente cambiada para convertirlos en un sujeto como ellos, pues, ¿no es cierto? Es decir, así como estás no te voy a incluir, definitivamente, ¿no? Te tengo que cambiar. Y es a partir de esa mirada que hacen los dos tipos de medios de comunicación de la sociedad que yo empiezo a trabajar las fuentes periodísticas, ¿no? Que es fundamentalmente lo que está ahí mostrado en el libro, y que para mí es lo más importante. La fuente periodística que, bueno, ya se usa bastante, ¿no? Pero no es una fuente, como tú dirías, que se suele utilizar por la historiografía, ¿no? Ahora, la tesis la publicas, perdón, la sustentas hasta el año 2005. Este libro se publicó ahora en 2014. No es el 2005, perdóname. La tesis la sustenta en 2009. 2009, perdón. Sí. 2009, y ahora en el 2014 publicas el libro. Sí. Y de esa época, 2009 al 2014, ¿la recepción es la misma frente al tema, frente al trabajo, por parte de la comunidad académica? Yo creo que sí. Yo te cuento, yo le di mi tesis a leer a varios investigadores en el mundo académico, no diré la carrera porque sería fácil de descubrir quiénes son, y te digo que solo recibí comentarios de uno, ¿no? Parece que al resto no le interesó. ¿Vieron fútbol? No, que yo sepa no leyeron la investigación, o sea, no hubo comentarios. Yo siempre veía, y era un anhelo mío, que cuando alguien publicaba algo o alguien hacía una tesis, yo
veía correos, mis amigos me mostraban, mira, me comentó tal, me dijo que arreglé esto, que acomodé aquello, que podía investigar tal fuente. Esto es lo usual cuando uno consulta con... Exactamente, ¿no es cierto? Y además, ¿qué es lo que uno quiere? Porque uno quiere saber si está pisando tierra o está pisando un pantano y se va a ir hasta el fondo. ¿Qué es lo que yo quiero de mí como historiador? ¿No? Y solo recibí comentarios de uno, ¿no? Al cual le agradezco muchísimo. Y entonces percibí esa indiferencia hacia el tema, ¿no? Como que no es un tema importante, no nos interesa el tema, porque es un tema de fútbol. Me habló una editorial, que es la editorial Mesa Redonda, para sacar un libro de historia universitario, por los 90 años. Y yo de inmediato les dije, pero yo tengo un libro, una investigación hecha sobre el clásico. Me dijeron, interesante, tráelo. Se las envié y me dijeron, es muy académica, pero es interesante, ¿no? Vamos a añadirle... Totalmente lo contrario, ¿no? Vamos a añadirle ese prólogo, ¿no? Que le escribí yo rápidamente, pues un prólogo, como tú dices, el que quiere enterarse de la historia de los clásicos está ahí, pues, ¿no es cierto? Eso es lo menos... Pero ¿quién quiere ir más allá de la historia del clásico? Sí, tiene que leer el resto. El resto, ¿no? Y efectivamente, entonces me quedé siempre con esa duda de, ¿está bien? O sea, cuando yo sustenté la tesis, el jurado, estaba me asesoró el profesor Quirós, yo soy un desmemoriado realmente de primera, ¿no es cierto? Pero el jurado comprendió el argumento de lo que yo estaba investigando, comprendió el argumento de la tesis, comprendió rápidamente la forma en que sustenté yo todo esto, ¿no? Cómo el clásico se genera a través de tres elementos fundamentales. El primero, enfrentar a un equipo conformado por aquel grupo plebeyo que no entendía reglas contra un equipo universitario que las comprendía perfectamente, ¿no es cierto? El segundo elemento era porque ya había habido la posibilidad de que surja otro clásico entre Alianza y la Association, pero ahí no había ese elemento. ¿Cuál era el elemento? Que Universitario había sido fundado por gente perteneciente al civilismo, a la élite de la época, ¿no? Y Alianza Lima era percibido como un equipo de Augusto B. Leguía, ¿sí? Y eso todo el mundo lo afirmaba y uno se da cuenta, ¿no? Al final, cuando Alianza Lima gana el campeonato del 28, se va a festejar afuera del diario La Prensa, que era el diario de Leguía, y cuando la U gana el primer clásico, se va a festejar afuera del diario El Comercio, que era el diario del civilismo de los Milo Quesada, ¿no es cierto? Así que definitivamente es eso, ¿no? O sea que había mucho más que ver en este asunto que es una cuestión de fútbol, puramente. Sin duda, o sea, sin hay duda. Cuestiones políticas, de historia política que trascienden estas páginas, ¿no es así? Claro, hay cuestiones de historia política ahí muy concretas, hay cuestiones de entender esta sociedad. En un partido de fútbol. Expresadas en un partido de fútbol, sí. Sí, eso es lo que es. Insisto una vez más en la idea, el fútbol es un pretexto, ¿no? Mi tesis de maestría se llama Selección Nacional de Fulbo, así, Fulbo, 1911-1939, Fútbol, Política y Naciones en el Perú. Disculpe, ¿y es una continuidad de alguna manera de este libro o no? ¿Es un libro completamente distinto? Es la continuidad de la idea, es decir, cómo este Fulbo, ¿no? O sea, los políticos aceptaban el fútbol que había sido fundado por equipos como Universitario y otros, no solo la U, y otros, que tenían esta idea inglesa de que se ha jugado por gente que fuera previamente autodisciplinada a través del estudio de la ciencia, una serie de cuestiones. Y en cambio los políticos se van dando cuenta que a ese fútbol, al estadio, no va mucha gente a verlo, ¿no es cierto? Debe ser un fútbol aburrido. Y en cambio se dan cuenta que sí van más bien a ver el fútbol de la picardía, de los sectores populares plebeyos, ¿no? De gente que no entiende de reglas, pero que se divierte mucho en la cancha, ¿no es cierto? Y entonces el político, que eso sí estaba plasmado ahí en el capítulo de Leguía, empieza a girar la aceptación, la idea de aceptación que tiene sobre el fútbol. Originalmente su idea era aceptar el fútbol correcto, fundado por los ingleses, y el año 39 termina aceptando el fútbol de la picardía, pues, ¿no? El que nos da el primer título sudamericano, ¿no? Y son los políticos los que legitiman este fútbol a través de legitimarse ellos mismos, ¿no es cierto? ¿Dónde? En el estadio. ¿Y por qué en el estadio? Porque ahí está la masa, ¿no? Esa es la idea. Que además es el primer respeto, porque eso se vuelve a repetir después en los próximos periodos. ¿no? Sí, seguro. Luego yo llego hasta el 39 porque claro, uno tiene que poner ciertos parámetros que puede manejar. Pero definitivamente esto se sigue manejando hasta hoy en día, ¿no es cierto? Sí, se me viene en la memoria, por ejemplo, la famosa foto de Morales Bermúdez. Con esa camiseta. Por supuesto, te pones una camiseta, además que no es una camiseta, porque si uno la mira bien, pues es una camiseta transpirada
de un afroperuano. O sea, hay muchos elementos, hay más que poner. Claro. Mucha lectura. Exactamente, claro. Es la lectura del periodista, se puso la camiseta y cantó el libro, listo, ya está. Qué emoción, ¿no? Sí, pero la lectura del investigador. La lectura del investigador, del historiador, sí. Es un libro de historia esencialmente, es completamente distinta, ¿no? Va más allá de la imagen. Claro, por supuesto, ¿no? Lo que hay detrás de ella, ¿no? Lo que hay detrás de ella, efectivamente, ¿no? Y eso es lo que está ahí, lo que está ahí plasmado. ¿Qué es lo que, como decía yo al principio, amigos, que es lo que trasciende estas páginas, que realmente recomiendo a todos leer, para hacer no solo más de nuestro fútbol, de nuestra historia en nuestro fútbol, sino también de nuestra propia sociedad. ¿No, Jaime? Sí, de ver nuestra propia sociedad, porque lo más curioso, y creo que son palabras finales del libro también, es que muchos años después del clásico, aún en los 30, creo 40, el comercio se empieza a dar cuenta que la U empieza a jugar como alianza y el comercio empieza a atacar a Universitario. Dice equipo de fútbol violento, equipo de fútbol que no debería jugar así, ¿no es cierto? O sea, como que el fútbol ha cambiado y es el fútbol que tenemos hoy en día, pues, ¿no? Si bien hace un mes, creo, en una fecha del fútbol peruano, hubo expulsados directivos, hubo expulsados jugadores, entrenadores, o sea, el fútbol continuó siendo lo que... Un catalizador. Sí, sin duda, y que lo que los políticos quisieron que fuese, ¿sí? Y entonces tenemos que cambiarlo, y tenemos que cambiarlo con una voluntad política, definitivamente, si no, esto va a seguir igual. Sí. Bueno, Jaime, te agradezco el tiempo y reiterar, ¿no? La recomendación es la lectura de este libro, que espero encuentren en él lo que muchos de nosotros hemos encontrado como historiadores o como lectores de historia. Jaime, muchas gracias. Jorge, te agradezco muchísimo, No, muy amable, y gracias a ustedes también. Y una vez más agradecer a la Librería Sur por su cálida recepción como siempre. Hasta luego, amigos.